La licenciada en Psicología Marta Álvarez nos habló en esta ocasión sobre las adicciones, cuáles son los tipos que existen, ¿sí? Que muchas veces, como decíamos, los asociamos con el consumo de sustancias y no tiene que ver puntualmente con eso. También existen personas adictas, por ejemplo, al juego, pero vamos a dejar que ella, que es la profesional, nos explique un poco de qué se trata. La escuchamos. Marta, estamos aquí para hablar un poco sobre adicciones. ¿Cómo se podría definir? ¿Qué es tener una adicción? ¿Qué nos podés contar? Podríamos empezar, Flor, por ir a la etimología de la palabra adicción. Viene de adictus, que significa lo no dicho, lo que no se puede poner en palabras. Wow. Bueno, ¿te gustó? La parte de qué es lo que le pasa a un adicto tiene un malestar, tiene una necesidad de llenar un vacío a través de un deseo que lo tiene que realizar sí o sí. Es una conducta impulsiva la que tiene el adicto. Bien. Es una conducta que no puede evitar. Okay. ¿Sí? Bien. Por supuesto, las adicciones o la persona adicta no es solamente a sustancias. Exacto, sí. En este momento podemos hablar mucho de la adicción a Internet, por ejemplo. Bien. Estar conectado todo el día con estos aparatos, esto produce una adicción. Bien. Es buscar un objeto, ya te digo en términos generales, que puede ser una sustancia, puede ser lo electrónico, al juego, al trabajo. Bien, mira, sí. Hay una adicción al trabajo que por supuesto socialmente no se considera adicción, porque si vos trabajás las 24 horas, está Exacto. Aplaudido por la sociedad, pero resulta ser que es, claro, qué buen trabajador, pero es una adicción como cualquier otra, ¿sí? En realidad la característica de la adicción es este deseo irrefrenable que siente el sujeto de llenar algo, ¿sí? Es un sujeto que la realidad no lo satisface. Bien. Entonces, a través de distintas sustancias, de distintos objetos, tomarlo como general, lo que trata de hacer es darle algún sentido a todo ese vacío, a toda esa circunstancia. Pero, ¿qué es lo que le ocurre? Lo que le ocurre es que empieza a ser dependiente tanto de las sustancias como de los objetos, depende de ellos, se crea una dependencia física y sobre todo psicológica. Y bueno, y en realidad habrás escuchado mucho esto de la abstinencia y de la tolerancia, que es que el sujeto habitualmente necesita cada vez más de ese objeto o necesita cada vez más de esa sustancia como para sentir una satisfacción similar a la que sintió anteriormente. Claro. Tiene que ir aumentando la dosis. El adicto, digamos, no se reconoce como adicto, o hay adictos que sí, pero bueno, lo dejan pasar. ¿Cómo? Yo creo que más que no reconocerse es que no pueden salir de la situación. O sea, la conducta del adicto también es, con este comportamiento quiere salir de la realidad. Entonces ahí te das cuenta esta impulsión, este deseo que tiene que no puede controlarlo. Entonces esa es la característica. Y yo no sé, ya te digo, yo creo que tiene conciencia porque en realidad hay consecuencias de cualquier adicción que son tanto para el sujeto como para la sociedad. Exacto. Y él no es que el consumir más droga o el consumir nuevamente vamos a sacarlo de la sustancia.
la gente que se enganchó en la pandemia con series, ponele, que veía una serie en una semana, luego la ve en un día, evidentemente, genera eso. claro, genera esa dependencia y esa situación que al final no se siente mejor el sujeto, es decir, no se satisface algo muy que uno busca satisfacer. La necesidad, nuevamente, como decías, de volver a buscar eso y la necesidad imperiosa, Flor, lo tengo que hacer sí o sí, es esta compulsión, eso es lo que caracteriza. Claro, porque uno, bueno, como decías vos, hablamos de las sustancias, pero también puede ser otro tipo de adicciones o algunas que se normalizan, como esto que vos decís de la serie, ¿qué tiene de malo? Bueno, ¿cuándo en realidad el parámetro es de, bueno, tengo que hacer una consulta porque me considero que... Mira, cuando, por ejemplo, la adicción al alcohol mismo, vos ves en nuestra sociedad de consumo, la propaganda permanente, también está muy asociado a esto de qué te propone una propaganda y hacia qué población va dirigida. Fíjate que va dirigida hacia el joven. Una cerveza tal te va a dar más prestigio, más éxito, más bienestar. O sea, te promete un montón de cosas. Resulta que cuando la persona toma demasiado, en realidad no consigue nada de todo esto, al contrario. Entonces, es esta situación después del consumo, digamos, de alcohol, de alguna droga, el hecho de poder reflexionar en esto y de decir, bueno, a ver, ¿qué satisfacción obtengo en esto? Entonces es esto de la promesa también a través de distintas situaciones, por ejemplo, el alcohol es algo de lo que se ha normalizado mucho, como decías vos. Por ahí depende de qué adicción sea, pero porque, digamos, es muy profundo y tampoco es un tema, digamos, bastante delicado, pero por ahí aquella, la audiencia, ¿no?, que está viendo cómo podemos tomar estos síntomas de alarma cuando ya se nos va de las manos, que no podemos tener el control. Claro, en realidad vos tenés la persona que dice, yo total esto lo controlo. El tema es que cuando ya hablamos de un adicto, Flor, es como que ya no lo controlás, ¿está? Entonces acá también, probablemente la intervención de otra persona que te ayude a pedir un turno, ayude que te esté mirando. La importancia de ese entorno, ¿no? De la familia, amigos. Exactamente, o sea, porque si vos escuchás a un adicto te va a decir, yo lo controlo. Yo puedo, pero resulta que metido en la situación vemos que cada vez cae más frecuentemente en esto, y ya te digo, el consumo tiene que ser cada vez mayor, porque la satisfacción que obtuviste en un primer momento con la droga de cualquier tipo, esta no se repite, entonces siempre se busca, ¿no?, un poco más. Entonces sí, un entorno, alguien que se esté dando cuenta y que pueda también pedir ayuda. Por supuesto, también hay posibilidades de la salida, el ser humano tiene posibilidad de cambiar hasta último momento. ¿Y sentís que por ahí las adicciones han aumentado? Sí, han aumentado. Hay drogas de distinto tipo, hablando de sustancias. Hay drogas que niegan la realidad, que distorsionan la realidad y que te hacen pensar por un ratito o imaginar por un ratito, te vas de la realidad. Hay muchas cuestiones de la realidad que lo están agobiando y que en realidad no está esperanzado en esta realidad. Y también los adultos mayores, perdón que te interrumpo, ¿no? Porque exacto. Supongo, la esperanza... Sí, pero acá también como un balance o como algo a reflexionar, nosotros los adultos mayores acá nuestra tarea
es poder reflexionar sobre qué futuro le estamos dejando a los más jóvenes, que creo que ahí está la pauta de algo que está pasando actualmente, ¿no? Que está muy desesperanzado el joven con cuestiones laborales, con cuestiones de estudio, con cuestiones, con realidades económicas, con independencias que no pueden lograr hasta va avanzada en edad. Antes, a los 40 años, éramos padres, teníamos un trabajo estable, un montón de cuestiones que ahora los chicos no lo pueden ni pensar porque no tienen una cierta estabilidad en otras cuestiones. Y entonces sí, para mí han aumentado debido a que es una realidad muy frustrante, muy dura para el joven, mucho más que la nuestra, de nuestra juventud, ¿no? Marta, muchas gracias. No, gracias a vos, Flor.